La niña que ves en tu pantalla llegó a un hospital sufriendo un dolor insoportable. Sus padres creían saber qué le ocurría porque llevaba meses siendo tratada por médicos especialistas, pero dentro de aquel hospital surgió una sospecha completamente diferente, que detrás de todo podía existir un caso de abuso médico. A partir de ese momento, la niña fue separada de su familia, y su madre pasó de luchar por conseguir tratamiento para su hija a convertirse en sospechosa, pese a que los tratamientos que recibía la niña habían sido prescritos y administrados por profesionales médicos. Meses después, aquella madre terminaría quitándose la vida. El caso de la familia Kowalski. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Sin decirles más, les doy la bienvenida al video de hoy. Acompáñenme a ver todos los detalles. El 7 de enero de 2017, Beata Kowalski tenía 42 años y atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Su hija Maya, de 11 años, llevaba cerca de 3 meses separada de su familia y permanecía bajo custodia del Estado en el Johns Hopkins All Children's Hospital en Florida. Beata no podía verla y llevaba todo ese tiempo intentando conseguir que su hija regresara a casa. Aquel día la mujer se encontraba en casa junto a su esposo Jack y su hijo Kyle. Más tarde Jack y Kyle salieron para asistir a una celebración familiar, mientras ella decidió quedarse porque dijo que tenía dolor de cabeza. Cuando regresaron encontraron la puerta de la habitación cerrada y pensaron que Beata estaba descansando. Más tarde el hermano de la mujer llegó a la vivienda y se dirigió al garaje. Allí la encontraron sin vida. Beata se había quitado la vida a los 42 años. También encontraron una nota de despedida en la que Beata expresaba la desesperación que sentía por permanecer separada de su hija y por no poder ayudarla. Además, dejó mensajes para su familia y pidió que cuidaran de sus hijos. Mientras tanto, Maya continuaba en el hospital sin saber todavía que su madre había muerto. Pero antes de continuar con esta historia, tenemos que conocer quién era Maya y entender cómo una niña de apenas 11 años había terminado separada de su familia y bajo custodia del Estado dentro de un hospital. Y para hacerlo tengo que regresar al comienzo de su historia. Maya Kowalski nació el 10 de diciembre de 2005 en Florida, Estados Unidos. Era hija de Beata y Jack. Beata, de origen polaco, trabajaba como enfermera, mientras que Jack era bombero. 2 años después nació Kyle, el segundo hijo de la pareja, y la familia quedó formada por los padres y sus 2 hijos. Maya creció en un hogar en el que sus padres estaban muy involucrados en el cuidado de los niños y acostumbraban a pasar tiempo juntos como familia. En julio de 2015, cuando Maya tenía 9 años, su vida comenzó a cambiar. Durante el fin de semana del 4 de julio, mientras jugaba con su hermano, sufrió un fuerte ataque de asma que hizo que tuviera que ser atendida en el hospital. Después de aquel episodio comenzaron a aparecer otros síntomas. La niña sentía un intenso ardor en las piernas y los pies, sensación de quemazón en otras partes del cuerpo, y también llegó a experimentar visión borrosa. Los síntomas continuaron durante los días siguientes. Beata y Jack comenzaron entonces a llevar a su hija a distintos centros médicos buscando una explicación, pero en aquellas primeras consultas no consiguieron un diagnóstico que explicara lo que le estaba ocurriendo. Mientras la familia buscaba respuestas, el dolor de Maya fue aumentando hasta afectar seriamente su movilidad. La niña terminó dependiendo de una silla de ruedas y había noches en las que el dolor era tan intenso que sus llantos impedían que la familia pudiera dormir. Beata comenzó entonces a registrar detalladamente los síntomas de su hija, investigar las posibilidades que planteaban los médicos y buscar información por su cuenta. Durante aquella búsqueda encontró al Dr. Anthony Kirkpatrick, un anestesiólogo de Tampa que trataba a pacientes con dolor crónico. Decidida a encontrar una explicación para lo que estaba viviendo su hija, Beata solicitó una cita y llevó a Maya a su consulta. Después de evaluarla, Anthony diagnosticó a la niña con síndrome de dolor regional complejo. Este síndrome es una enfermedad caracterizada por un dolor intenso y persistente que suele afectar principalmente a las extremidades. En el caso de Maya, los síntomas afectaban sus brazos y piernas y habían llegado a limitar seriamente su movilidad. Anthony comenzó a tratarla con ketamina, un potente anestésico que también puede utilizarse para tratar determinados casos de dolor crónico.
Inicialmente se probaron dosis más bajas y posteriormente estas fueron aumentando. Maya y su familia consideraban que el tratamiento estaba funcionando, ya que el dolor disminuyó y su estado experimentó una mejoría. Sin embargo, aquella mejoría no fue permanente. Los síntomas volvieron a intensificarse y el médico planteó someter a Maya a un tratamiento con ketamina a dosis anestésicas durante varios días, una alternativa mucho más agresiva. El procedimiento no se realizaría en Estados Unidos. Para someterse a él, la familia tendría que viajar a México. Después de valorar los riesgos y las posibles ventajas, Beata y Jack decidieron seguir adelante. En noviembre de 2015 viajaron con Maya a México, donde la niña permaneció durante 5 días bajo los efectos de la ketamina. Tras el procedimiento, Maya y sus padres percibieron una mejoría importante en sus síntomas. Sin embargo, el tratamiento no terminó allí. Para intentar mantener sus avances, Maya continuó recibiendo infusiones de ketamina después de regresar a Estados Unidos. Con el tiempo, el coste de continuar el tratamiento con Anthony se convirtió en un problema para la familia, y Maya pasó a ser atendida por el Dr. Ashraf Hanna, quien también utilizaba ketamina para controlar su dolor. Durante los meses siguientes, las infusiones continuaron y Maya llegó a recibirlas a través de un puerto venoso implantado para facilitar la administración del medicamento. Así transcurrieron los meses hasta que, en octubre de 2016, Maya volvió a sufrir una crisis de dolor especialmente intensa. Esta vez, además del dolor al que llevaba meses enfrentándose, presentaba intensas molestias abdominales. Ese día fue atendida por el Dr. Ashraf, quien intentó controlar sus síntomas con ketamina. Sin embargo, el medicamento no estaba consiguiendo aliviarla. El doctor consideró que ya había administrado la cantidad máxima que podía darle y recomendó a la familia que llevara a Maya al Johns Hopkins All Children's Hospital. Siguiendo aquella recomendación, al día siguiente, 7 de octubre, los padres llevaron a su hija al hospital. Maya llegaba con un historial médico complejo. Había sido diagnosticada con síndrome de dolor regional complejo. Llevaba meses recibiendo ketamina y estaba acostumbrada a dosis considerablemente altas del medicamento. Los médicos administraron ketamina, pero en cantidades inferiores a las que Maya venía recibiendo. Como el dolor persistía, Beata insistió en que necesitaba dosis mayores para intentar controlarlo. A medida que avanzaba la evaluación de Maya, la preocupación de algunos miembros del personal médico aumentó. No solo les llamaban la atención las elevadas dosis de ketamina que había recibido, sino también determinados aspectos de su historial médico y las diferencias que creían observar entre algunos de los síntomas descritos y el estado de la niña durante el ingreso. Además, las dudas sobre el origen de todos sus síntomas no habían comenzado allí. Maya había sido evaluada anteriormente en otros centros, donde algunos profesionales habían planteado la posibilidad de que factores psicológicos también estuvieran influyendo en su condición física. Ante todo aquello, el 7 de octubre el hospital realizó un reporte al Departamento de Niños y Familias de Florida por sospecha de posible abuso médico infantil. A partir de ese momento, la situación dejó de limitarse al tratamiento de Maya y comenzó una investigación para determinar si los cuidados médicos que estaba recibiendo podían estar causándole daño. Con el reporte ya realizado, el caso pasó a manos del Sistema de Protección Infantil. El caso de Maya fue investigado por la doctora Sally Smith, pediatra que trabajaba evaluando posibles casos de abuso infantil. Sally comenzó a revisar el extenso historial médico de Maya. Allí aparecían el diagnóstico, los tratamientos que había recibido, las elevadas dosis de ketamina, el procedimiento realizado en México y las diferentes valoraciones médicas acumuladas durante el último año. Como parte de la investigación, Sally también contactó con algunos de los médicos que habían tratado anteriormente a Maya. Entre ellos estaba el Dr. Anthony Kirkpatrick, quien confirmó que había diagnosticado a la niña y que la había tratado con ketamina. Sin embargo, la existencia de aquel diagnóstico no puso fin a las sospechas. Para quienes investigaban el caso, la cuestión ya no era únicamente si Maya padecía síndrome de dolor regional complejo, sino si estaba siendo sometida a tratamientos excesivos o potencialmente perjudiciales. Las sospechas se centraron especialmente en Beata y en la posibilidad de que existiera un caso de abuso médico infantil. La mujer rechazaba completamente aquellas sospechas. Para ella y Jack, los tratamientos de Maya no habían sido inventados ni administrados por iniciativa propia,
si no habían acudido a médicos y seguido las indicaciones de los especialistas que trataban a su hija. Mientras ambas posiciones se enfrentaban, el caso llegó ante un tribunal de dependencia. Maya quedó bajo custodia del Departamento de Niños y Familias de Florida y permaneció ingresada en Johns Hopkins All Children's Hospital. A partir de ese momento, Beata y Jack ya no podían decidir por sí solos que su hija abandonara el centro y regresara con ellos a casa. Así, aquella visita al hospital que había comenzado el 7 de octubre de 2016 para tratar una crisis de dolor había terminado separando a Maya de su familia. Mientras la niña permanecía bajo custodia del Estado, el contacto con sus padres comenzó a estar sujeto a restricciones. Jack pudo visitarla mientras que el contacto de Beata con su hija fue mucho más limitado, y durante un tiempo quedó reducido a llamadas telefónicas autorizadas y supervisadas por Kathy Bedí, una trabajadora social del hospital. Durante las llamadas, madre e hija tenían restricciones sobre los temas que podían tratar, y no se les permitía hablar en polaco. Recordemos que Beata era de origen polaco, así que dominaba el idioma. Cuando la madre intentaba abordar cuestiones relacionadas con el proceso que se estaba desarrollando, la conversación podía ser interrumpida. Para Maya, aquella separación resultaba especialmente difícil. Se sentía aislada y quería regresar a casa. Además, afirmó que sus quejas de dolor no siempre eran tomadas en serio por el personal que la atendía. También echaba especialmente de menos a su madre, con quien hasta entonces había mantenido una relación muy cercana. Beata, por su parte, continuaba preguntando por el estado y el tratamiento de Maya. Su insistencia generó nuevos conflictos con las personas encargadas del caso, y las restricciones sobre el contacto entre ambas fueron aumentando. La situación también comenzó a afectar a Jack. Mientras intentaba mantener el contacto con su hija y conseguir que pudiera regresar a casa, debía cumplir las condiciones impuestas por el sistema de protección infantil y por el tribunal. En medio de aquel conflicto, Beata conoció información sobre el pasado de Kathy Bedí. Años antes, cuando trabajaba en otro centro, Kathy había sido acusada de abuso infantil tras un incidente con un niño de 10 años. El caso llegó a las autoridades y se presentaron cargos contra ella, aunque posteriormente fueron retirados. Para Beata, conocer aquel antecedente aumentó todavía más su preocupación por no poder estar junto a Maya. La situación también comenzó a generar tensiones entre los padres. El hombre intentaba cumplir las condiciones impuestas para conservar el contacto con Maya y aumentar las posibilidades de que pudiera regresar a casa. En ese contexto se le planteó si estaría dispuesto a impedir el contacto entre Beata y Maya en caso de recuperar la custodia de su hija. Jack aceptó, considerando que era una forma de acercarse a la posibilidad de sacar a Maya del hospital. Beata, sin embargo, se sintió traicionada por aquella decisión. Mientras intentaban encontrar una salida, Kyle también vivía las consecuencias de la separación. Su hermana seguía hospitalizada, y la relación entre sus padres estaba sometida a una presión cada vez mayor. Los meses continuaron pasando. Maya cumplió 11 años durante su estancia en el hospital, y permaneció allí durante Halloween, Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo, sin poder regresar a casa con su familia. Durante este periodo, Beata fue sometida a una evaluación psicológica. La evaluación no respaldó que padeciera síndrome de Munchausen por poderes, una forma de abuso en la que un cuidador inventa, exagera o provoca síntomas de enfermedad en otra persona, generalmente un menor, para hacerla parecer enferma. Sin embargo, sí identificó un estado de ánimo depresivo y un trastorno de adaptación relacionado con la separación de su hija. Beata estaba cada vez más afectada. Dormía poco, había perdido el apetito y dedicaba gran parte de su tiempo a buscar una manera de conseguir que Maya regresara a casa. Así comenzó enero de 2017 con Maya todavía en el hospital y con el proceso judicial sobre su situación aún sin resolverse. El 6 de enero se celebró una audiencia para decidir cómo continuaría el caso de Maya. Para entonces, la niña llevaba casi 3 meses separada de su familia, y Beata seguía sin poder verla. Durante la audiencia, Beata pidió que le permitieran abrazar a su hija. Sin embargo, el juez rechazó su petición y decidió que Maya continuaría bajo protección mientras el proceso seguía adelante. Ese mismo día ocurrió otro episodio que posteriormente sería objeto de disputa. Antes de acudir a la audiencia, la niña fue llevada a una habitación para fotografiar su cuerpo.
Maya sostuvo que Kathy Bedi le indicó que debía quitarse la ropa y quedarse únicamente con pantalones cortos y un sujetador deportivo para poder tomar las imágenes. Según el relato de Maya, durante aquel episodio también fue sujetada físicamente mientras se realizaban las fotografías, algo que ella aseguró que ocurrió contra su voluntad. Sin embargo, Kathy sostuvo una versión diferente. Aseguró que las imágenes habían sido solicitadas para documentar unas marcas y posibles lesiones que presentaba la niña. Finalizada la audiencia, Maya continuó en el hospital y Beata regresó a casa. Al día siguiente ocurrieron los hechos con los que comenzamos esta historia. Beata se quitó la vida a los 42 años. Tras su muerte, Jack tuvo que enfrentarse a la difícil tarea de comunicarle a Maya que su madre había muerto. Al día siguiente acudió al hospital acompañado de Kyle y del sacerdote de la familia. En una habitación privada le contó a su hija lo ocurrido. Padre e hija lloraron y se abrazaron mientras intentaban asimilar la noticia. Maya continuó todavía algunos días en el hospital. Finalmente, el 13 de enero de 2017, el tribunal autorizó que abandonara el centro y regresara a casa bajo el cuidado de su padre. Después de meses separada de su familia, la niña volvía a casa con Jack y Kyle, pero lo hacía sin Beata. Además, una de las condiciones establecidas era que no continuara recibiendo ketamina. Una vez en casa, Jack comenzó a centrarse en la recuperación de su hija. Maya había regresado debilitada, continuaba sufriendo dolor y todavía tenía dificultades para caminar. Para ayudarla con su rehabilitación, el hombre instaló paneles solares para calentar la piscina de la casa y permitir que Maya realizara terapia acuática. A esto se sumó una intensa terapia física con la que comenzó a recuperar progresivamente la movilidad. Poco a poco llegaron los avances. Maya consiguió volver a dar pasos sin ayuda, y con el tiempo recuperó la capacidad de caminar con normalidad. Con el paso del tiempo, la familia comenzó también a buscar responsabilidades por lo ocurrido durante la hospitalización y la separación de Maya. El 5 de octubre de 2018, casi 2 años después de que Maya abandonara el hospital, la familia Kowalski inició una batalla legal para exigir responsabilidades por lo ocurrido. Jack presentó la demanda en nombre de Maya, de su hijo Kyle y del patrimonio de Beata. Mientras el proceso avanzaba, en enero de 2019, una periodista publicó una investigación sobre el sistema de protección infantil de Florida, en la que aparecía el caso de los Kowalski. Tras la publicación, otras familias comenzaron a compartir experiencias y denuncias relacionadas con intervenciones de protección infantil, en las que también había participado la doctora Sally Smith. La batalla legal continuó durante los años siguientes. Una parte del conflicto relacionada con Sally Smith terminó resolviéndose mediante un acuerdo de aproximadamente $2,5 millones. Sin embargo, la disputa contra Johns Hopkins All Children's Hospital continuó. La familia reclamaba alrededor de $220 millones y mantenía que el hospital debía responder por diferentes actuaciones ocurridas durante la hospitalización de Maya. Después de casi 5 años de batalla legal, el 14 de septiembre de 2023, comenzó el juicio ante un jurado en el que la familia y el hospital defendieron 2 versiones muy diferentes sobre lo ocurrido durante la hospitalización de Maya. Los abogados de la familia sostuvieron que el hospital había mantenido a Maya separada injustamente de sus padres, que parte del trato que recibió durante aquellos meses le había causado daños, y que las actuaciones contra Beata habían tenido consecuencias devastadoras para toda la familia. También defendieron que Beata y Jack no habían inventado el tratamiento de su hija, sino que habían seguido las indicaciones de los especialistas que la atendían. Sin embargo, el hospital rechazó esas acusaciones. Su defensa sostuvo que el personal tenía motivos para preocuparse por las elevadas dosis de ketamina y por el historial médico de Maya, que existían sospechas legítimas de posible abuso médico infantil y que muchas de las restricciones impuestas durante su hospitalización procedían del sistema de protección infantil y de órdenes judiciales. Durante las semanas siguientes declararon médicos, trabajadores relacionados con el caso, miembros de la familia y otros testigos. El jurado volvió a escuchar las diferencias que habían existido alrededor del diagnóstico, los tratamientos con ketamina y las razones por las que Maya había terminado bajo custodia del Estado. Maya también subió al estrado.
Allí describió cómo había vivido aquellos meses separada de su familia y habló de algunas de las situaciones que aseguraba haber sufrido durante su estancia en el hospital. Entre ellas estaban las restricciones para comunicarse con su madre y el episodio del 6 de enero de 2017, cuando fue fotografiada con poca ropa. La muerte de Beata formó igualmente parte del juicio. La familia sostenía que la angustia provocada por las actuaciones relacionadas con la separación de Maya había contribuido a su muerte, mientras el hospital rechazaba ser legalmente responsable de que ella se quitara la vida. Después de casi 2 meses de juicio, el 9 de noviembre de 2023, el jurado llegó a un veredicto. La decisión fue ampliamente favorable para Maya y su familia. El jurado consideró responsable civilmente a Johns Hopkins Children's Hospital en varias de las reclamaciones presentadas por los Kowalski, entre ellas las relacionadas con falsa detención, agresión civil, negligencia médica, imposición intencional de angustia emocional y facturación fraudulenta. También aceptó reclamaciones vinculadas a la muerte de Beata. Inicialmente, el jurado concedió a la familia aproximadamente $211 millones en daños compensatorios. Después se añadieron otros 50 millones en daños punitivos, elevando la cantidad total a cerca de $261 millones. Sin embargo, el hospital rechazó el resultado y mantuvo que sus profesionales habían actuado correctamente ante las sospechas de abuso infantil. Poco después dejó claro que recurriría a la sentencia. La indemnización de $261 millones, por tanto, todavía no era definitiva. En enero de 2024 llegó el primer cambio importante. El juez redujo aproximadamente $47 millones de la indemnización, principalmente por los límites establecidos por la legislación de Florida para determinados daños. De esta manera, la cantidad concedida a la familia pasó a aproximadamente $213 millones. A pesar de la reducción, la mayor parte del veredicto continuaba vigente en ese momento. Sin embargo, el hospital siguió adelante con su apelación. Entre sus argumentos estaba que muchas de las actuaciones por las que había sido responsabilizado ocurrieron mientras Maya se encontraba bajo custodia del Estado y estaban relacionadas con decisiones del sistema de protección infantil y órdenes emitidas por el tribunal. Por esa razón sostenía que determinadas actuaciones estaban protegidas legalmente y no podían utilizarse para responsabilizar al hospital, de la manera en que se había hecho durante el juicio. El 29 de octubre de 2025, el segundo distrito de apelaciones de Florida emitió su decisión. El resultado supuso un duro revés para Maya y su familia. El tribunal anuló la sentencia que les había concedido más de $200 millones. Una de las cuestiones centrales fue que parte de las actuaciones utilizadas para responsabilizar al hospital habían ocurrido mientras Maya estaba bajo custodia del Estado y dentro de un procedimiento de protección infantil. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el juez del juicio no había aplicado correctamente las protecciones legales que podían cubrir determinadas actuaciones realizadas de buena fe en ese contexto. La Corte también encontró otros problemas en el veredicto y determinó que algunas de las reclamaciones de los Kowalski no podían mantenerse. Entre ellas quedaron fuera las reclamaciones con las que se pretendía responsabilizar al hospital por la muerte de Beata, al considerar el tribunal que las pruebas presentadas no eran suficientes para establecer legalmente esa responsabilidad. Después de que se anulara el veredicto, los Kowalski intentaron evitar que aquella decisión se convirtiera en el nuevo resultado del caso. En febrero de 2026 solicitaron a la Corte Suprema de Florida que revisara la resolución. La familia buscaba que el máximo tribunal del Estado interviniera después de haber perdido la victoria y la indemnización que un jurado les había concedido en 2023. El proceso continuó durante los meses siguientes hasta que, el 5 de agosto de 2026, la Corte Suprema de Florida decidió no revisar el caso. Con los años, el estado físico de Maya mejoró considerablemente. Recuperó la capacidad de caminar y pudo retomar actividades que durante su infancia habían resultado imposibles por el dolor y los problemas de movilidad. Aún así, la pérdida de Beata y todo lo ocurrido durante aquellos meses han continuado formando parte de su vida. Jack y Kyle también han seguido adelante junto a ella. La familia consiguió llevar su historia ante un jurado y obtener una victoria que durante un tiempo pareció poner fin a años de lucha, pero aquella decisión terminó siendo anulada,
y hasta el momento las reclamaciones de Maya, que todavía pueden continuar, no han tenido un nuevo juicio que establezca un desenlace definitivo. Después de años de investigaciones, demandas, un juicio y múltiples recursos, la historia todavía no tiene un desenlace definitivo. Maya continúa reclamando responsabilidades por parte del trato que asegura haber recibido durante su hospitalización, incluyendo haber sido retenida indebidamente, sometida a contactos físicos sin su consentimiento, como los relacionados con el episodio de las fotografías, haber recibido una atención médica negligente y haber sufrido conductas que, según su demanda, le provocaron un grave daño emocional. Después de todo lo ocurrido, queda una pregunta difícil. Beata terminó quitándose la vida después de meses separada de su hija, mientras ella y Jack defendían que simplemente habían seguido los tratamientos indicados por los médicos que atendían a Maya. Entonces, ¿era justo convertir a aquella madre en sospechosa por unos tratamientos que habían sido prescritos y administrados por profesionales? ¿Crees que el hospital actuó correctamente al separar a Maya de su familia ante las sospechas que existían? ¿O consideras que se cruzaron límites que nunca debieron cruzarse? Después de conocer las dos versiones de esta historia, ¿quién crees que debería asumir la responsabilidad por todo lo ocurrido? Te leo en los comentarios.